más tardecito, de manera de que ahí está grabando. Y ahora sí que está un problema. Pantalla 1. Estoy compartiendo, ¿verdad? Están Sí, viendo mi escritorio. sí, profe, sí, por favor. Sí. Vamos a ver qué es lo que hay acá. A ver, este debería estar acá. Bueno, hay una parte que quedó no muy bien establecida y que se refiere a lo que es dilatación. De manera de que hay una dilatación superficial, lineal y volumétrica. Bueno, todo eso tiene que ver con la expansión cuando la temperatura afecta, ¿no es verdad? Las moléculas estos se separan, aparte de que están vibrando en su alrededor de un punto, los átomos en su estructura. Vamos a irnos directamente a la dilatación lineal y una de las formas de expresar la dilatación, lo que crea un material es su longitud inicial, la temperatura inicial, y L es la temperatura final. Vamos a ver que esto está relacionado para cada material con un coeficiente de expansión lineal. De manera entonces que nosotros tenemos acá una expresión que sirve para la dilatación lineal. Las unidades del coeficiente de dilatación térmica son 1 partido por grado Kelvin o bien 1 partido por grado Celsius. En general vamos a usar esta 1 sobre grado Celsius. El intervalo de temperatura en ambas escalas para 1 grado Kelvin equivale a 1 grado Celsius, así es que da lo mismo expresarlo en cualquiera de los dos. De manera de que todos los cuerpos que están sometidos a temperatura tienen un coeficiente de expansión lineal. Por ejemplo, el aluminio, el latón, el bronce, tienen distintos tipos de expansión, pero los líquidos tienen una manera distinta también se llama expansión volumétrica, y porque se produce en 3 dimensiones. De manera entonces que voy a poner la expresión que vamos a usar y la dilatación lineal va. Iba a escribir en la pantalla del computador. La dilatación lineal es delta L, ¿no es cierto? Igual a L sub 0 por, este signo es por, nada que ver. Hoy día estoy medio... Ya. Por alfa y por delta T, donde delta T es la variación de temperatura, T menos T sub 0. Y L es la longitud que tiene un cuerpo, la longitud que tiene un cuerpo a una temperatura T sub 0. Así que si esto es L sub 0, es porque este cuerpo está a una temperatura T sub 0. Pero después de que le apliquemos calor, este cuerpo va a tener una longitud distinta, que es la longitud L. Y eso ocurre cuando el cuerpo tiene una temperatura T. De manera de que hay expansión acá del cuerpo y que esa expansión
le vamos a llamar delta L. Y que delta L es L menos L sub 0. Así que todo cuerpo que se le someta a una temperatura va a tener un coeficiente de expansión y obviamente que va a modificar su longitud. Esto ocurre para la superficie, ¿no es cierto? Y para el volumen. La verdad es que esta expresión se puede ver también de otra manera. De manera de que el delta L se puede escribir como L menos L sub 0 igual a L sub 0 alfa delta T. Y si yo paso el L sub 0 al otro lado, la longitud final a la temperatura T va a ser L sub 0 más L sub 0 alfa delta T. Bien, y si factorizamos el L sub 0, este va a ser factor de 1 más alfa delta T, álgebra de la más elemental. Así que podemos tener esta expresión para dilatación lineal y también habrán dilatación volumétrica, etc. Por ejemplo, esta dilatación lineal, la dilatación superficial va a ser delta A igual a A sub 0 por el coeficiente 2 veces alfa, es decir, si este coeficiente es un material sólido, va a tener dilatación en los dos sentidos. Alfa y este va a quedar por delta T. Obviamente que el caso de la longitud, el área final podría ser escrita como A sub 0 factor de 1 más 2 alfa delta T. Bien, podemos expresarlo ahí. Y hay una dilatación volumétrica que habla de que si en el caso de los líquidos, que delta B es igual a B sub 0 por 3 alfa delta T. Hay elementos que pueden escribirse de esta manera. Por tanto, B, el volumen a temperatura T, es igual a el volumen inicial, factor de 1 más 3 alfa delta T. Bien, pero en muchos casos la dilatación volumétrica se escriben como 3 alfa y en los líquidos especialmente, sino que se expresa más bien de la siguiente manera, es decir, la variación de volumen va a ser B sub 0 por volumen a temperaturas de sub 0 por un coeficiente beta y ese multiplicado por delta T, que es lo que aparece en las tablas que voy a mostrar a continuación. Es decir, el alcohol, por ejemplo, este tiene una expansión volumétrica y lo sólido una expansión lineal. Bien, con eso vamos a tratar de resolver entonces, dice, un riel de acero tiene una longitud de 30 metros. 30 metros, cuando su temperatura es de 0 grados Celsius. Dice, determina la longitud que tendrá, está a 0 grados Celsius, ahí está, esa es la temperatura T sub 0, la subrayamos. ¿Qué longitud tendrá cuando está a 40 grados Celsius? Y esto se lo suele ocurrir con los rieles, sabiendo que el alfa de, ¿qué es lo que es? La longitud, el acero, se trata de acero. Entonces va a haber que ir a buscar el acero. Y el acero tiene un coeficiente de dilatación de 11 por 10 elevado a la menos 6. Ahí está el alfa del acero. Así que el ejercicio resulta ser muy sencillo y nosotros
como nos preguntan por la longitud, tenemos que irnos a la expresión esta que está acá. Perdón, esto se me fue ahí. 100. Nos tenemos que ir a esta expresión, que es la más sencilla de todas. Es decir, la longitud que va a tener el acero va a tener una longitud inicial y que, si ustedes observan acá, este es 1 más alfa por delta t. Como ya está hecho, no vamos a ponernos a calcular, y vemos que la longitud inicial es 30 metros. Y eso está multiplicado, esa longitud L sub 0, por 1 más alfa por delta t. Pero el alfa vale 11 por 10 elevado a la menos 6, 1 sobre grados Celsius, que lo puse Celsius a la menos 1, y por la variación de temperatura, que es de grados Celsius, menos la temperatura final, menos la temperatura inicial. Nótese que la longitud final está relacionada con la temperatura final, que es de 40 grados Celsius, y la longitud inicial, que es 30 metros, L sub 0, está relacionada con la longitud a una temperatura, está relacionada con la temperatura de 0 grados Celsius. De esta manera, haciendo todos estos cálculos, vemos que la longitud que va a tener el riel va a ser 30,013. Si ustedes restan este 30,013, que es la longitud final, lo restan con la longitud inicial, entonces vamos a tener un resultado, y ese resultado, este no lo vamos a considerar, y este resultado va a ser, ¡ay, Dios mío! Ese resultado va a ser el delta L, es decir, la longitud final menos la longitud inicial. Y ese es 30,013 metros menos la longitud inicial, que es 30,000 metros. De manera entonces que la dilatación es del orden de 0,013 metros. Y esto escrito en milímetros, supongamos, o en milímetros luego, o en centímetros mejor. 1 metro son 100 centímetros, de manera que colocamos 1 metro abajo y los 100 centímetros arriba, esos 100 centímetros, para que este metro se cancele, y esto nos quedaría dilatación de este riel de acero. La dilatación que experimentó es de simplemente 1,3 centímetros. Es decir, el riel dilató esta cantidad. Por eso es que a esto el delta L va a ser, le vamos a llamar dilatación. Es decir, ¿cuánto creció? Dilatación. Y esa experimentó una dilatación lineal, porque se trata de un elemento lineal. Ya, como ustedes pueden ver ahí, tenemos una dilatación lineal de 1,3 centímetros. Es considerable 1,3 centímetros, y la verdad es que cuando están las temperaturas bajas, ¿no es cierto? Si ustedes se dan cuenta, el sonido de las ruedas de un tren está porque los rieles están separados. Y cuando están más juntos, cuando hay mayor calor, el golpe es menor el que da. Pero imagínense una dilatación de 10 centímetros que hubiese en los rieles. A lo mejor los rieles, ¿qué es lo que va a pasar? Un riel con otro se van a levantar, y la consecuencia que va a tener es extraordinariamente grande. De manera que la persona que va a instalar rieles debe tener el coeficiente de dilatación y debe saber qué temperatura máxima va a poder obtener
el riel cuando está en el desierto, ¿no es cierto?, le está llegando la radiación solar. Bien, ese es un ejemplito que les tenía para que vieran. Y hay muchos más en realidad. Y este lo encontré reinteresante, este ejercicio. Dice, a 20 grados Celsius, un anillo de aluminio, profesor aluminio, menos mal que tenemos el coeficiente de dilatación del aluminio, y está a 20 grados Celsius. ¿Qué creen ustedes que es este dato? Es la temperatura T sub 0. Y el aluminio, nosotros lo tenemos acá, el coeficiente de dilatación del aluminio. Está allí, el dilatación lineal. Bueno, dice a 20 grados Celsius un anillo de aluminio tiene un diámetro interior, el diámetro interior de 5 centímetros, 5,000 centímetros. Es el diámetro interior del anillo de aluminio. Y una barra de latón, vamos a suponer que es un cilindro de latón, tiene un diámetro de 5,050. Es el diámetro del latón, de este latón, es mayor que el diámetro de este anillo de aluminio. Dice, ¿hasta qué temperatura debe calentarse el anillo? ¿Por qué calentarse el anillo? Para que dilate, ¿no es cierto? ¿A qué temperatura deberá calentarse el anillo de modo que deslice apenas sobre la barra? O sea, que lo que nosotros queremos es que obtener qué temperatura hay que agregarle al anillo, que también debe estar ahí a 20 grados Celsius, está a la misma temperatura ambos cuerpos, y para que realmente este anillo se dilate y pueda ingresar, lo puedan colocar acá, este anillo lo pueda correr dentro de esta barra de latón. Entonces es interesante saber de que el latón ya está mayor que el anillo, así que el anillo no va a entrar nunca ahí, porque tiene 0,050 el diámetro mayor que el del anillo, este anillo, y este es el latón. En consecuencia, nosotros podemos calcular eso. Dice, al anillo hay que agregar calor para que dilate su diámetro interior hasta alcanzar el diámetro de la barra. Es decir, si debería ser un poquito mayor, pero muy poquito, para que pueda deslizar. Pero vamos a suponer que el anillo lo vamos a someter a calor para que su diámetro, el mismo diámetro del latón, cosa que el anillo pueda ingresar en este latón. Entonces, la dilatación es la longitud final menos la longitud inicial. Entonces el anillo tiene que tener como longitud final el mismo diámetro que tiene el latón, menos la longitud inicial del anillo, y la longitud inicial del anillo es 5 centímetros, 5,00 centímetros. Ese es delta L, entonces, esa es la dilatación que tiene que experimentar el anillo. Todo eso tiene que dilatarse. Ahora, la longitud inicial, L sub 0, del anillo es 5. Lo vamos a ver por alfa, que el alfa es el coeficiente de dilatación del aluminio, porque el que vamos a dilatar no es el cilindro ¿cómo se llama?, de latón, sino que lo que queremos es dilatar el anillo. Así es que vamos a ver cuál es el coeficiente de dilatación volumétrica, perdón, lineal, del aluminio. Y el aluminio tiene un coeficiente de 24 por 10 elevado a la menos 6, 1 partido por grado Celsius o grado Celsius elevado a la menos 1, como quieran. Y en consecuencia, entonces, el L sub 0, el L sub 0 lo multiplicamos por alfa, que es 24 por 10 elevado a la menos 6, 1 partido por grado Celsius,
y por la variación de temperatura. Y esa temperatura, la variación es temperatura final menos temperatura inicial, pero la temperatura inicial es 20 grados Celsius. Bien, de aquí entonces ustedes, ¿qué es lo que tienen que hacer? Restar estos dos, pasar todo este cuento dividiendo y después sumando el otro elemento. A ver si recuerdo los valores que hay ahí. No creo que los recuerde, pero ustedes sí, pues, y yo. Entonces vamos a utilizar que la dilatación lineal del diámetro, voy a ponerle L nomás, pero en realidad es el diámetro, es L sub 0 por alfa por delta T. Así es que la dilatación lineal del anillo es de 5,050 menos 5,00 metros, ¿no es cierto? Y el L sub 0 es 5,000 metros por 24 por 10 elevado a la menos 6, 1 sobre grado Celsius, y esto multiplicado por la temperatura final del anillo menos la temperatura inicial del anillo. Ah, pero la temperatura inicial, profesor, es conocida, así que eso en vez de poner así, le vamos a poner 20 grados Celsius. ¿Mm? De manera de que esto de arriba va a quedar 0,050, ¿no es cierto? Este es delta L. Y esto va a pasar dividiendo acá, y este va a ser 5,000 multiplicado por 24 por 10 elevado a la menos 6. ¿Mm? Y como lo pasamos dividiendo, va a quedar T menos 20 grados, así que sumando los 20, y eso nos queda la temperatura final. Ya, ahora mando a la calculadora, por favor, y díganme cuál es la temperatura que se va a obtener. Tienen que dividir esas cosas que están ahí. Ustedes, yo voy a hacerlo también con mi calculadora, que es 0,05 dividido por 5 dividido por 24 exponencial menos 6. Y esto nos da, y a esto agregarle 20, más 20. Y la temperatura es de 436,7 grados. Vamos a ver si no me equivoqué. Hay que entregarle calor al anillo hasta que éste alcance esa temperatura. Vean, por favor, si no me he equivocado ahí en ese cálculo con mi calculadora. Porfa. ¿Está bien, profesor? Está bien, entonces quiere decir que el anillo que estaba a 20 grados Celsius va a haber que aplicarle un soplete, colocarle algo. Los mecánicos y la gente que trabaja eso les pone estos sopletes con de acetileno, no sé cómo se llama esto, y lo calientan el anillo y después lo colocan cuando esté calientito, que tenga un diámetro mayor, lo introducen. Es interesantísimo esto, este fenómeno. Bueno, hay muchos ejercicios de dilatación y hay unos más complicados que otros, obviamente, como todas las cosas, poneo. Por ejemplo, en este apartado, este capítulo, sale dilatación lineal, sale calorimetría y sale todo. Entonces ustedes van a buscar ejercicios ahí, pero no para irse a meter a fondo en los ejercicios, más bien para tener una idea cómo esto, cómo funciona. ¿Mm? Estoy en la página 7, me voy a ir adelante.
Bueno, ahí hay problemas, dice, calcule el elemento, el incremento de longitud, o sea, la dilatación de un alambre de cobre que mide 50 metros cuando su temperatura cambia de 12 a 32 grados. O sea, me dicen que cambió la temperatura de 12 a 32 grados. Eso significa que experimentó una variación de temperatura de 20 grados Celsius, el delta. Y les dan ¿cómo se llama? El coeficiente de dilatación del cobre. Y ahí ustedes hacen esos cálculos, pum, y no van a tener mayor dificultad. Bueno, ahí hay un montón de ejercicios porque la verdad no todos están relacionados con el área biológica, pero como esta materia está metida de eso dentro, pero sí hay una cosa que quiero ver acá también, ¿ah? Y les dije página 7. Acá hay un ejercicio propuesto, resuelto. Dice cuánto calor requiere para elevar la temperatura de 250 mililitros. Vamos a ver esto aquí porque de repente, si ustedes quieren leer estos ejercicios, tienen que tener cuidado con las unidades. Entonces, 250 mililitros de agua de 20 grados Celsius a 35 grados Celsius. Veamos la letra A mientras tanto. ¿Cuánto calor requiere para elevar la temperatura? Y nosotros sabemos que para cambio de temperatura, el calor que hay que entregar, en este caso, es igual al producto de la masa por el calor específico y por la variación de temperatura. Profesor, la temperatura va de 20 a 35, o sea, 15 grados Celsius tiene que ser. Bien, delta T entonces 15 grados Celsius. Y la masa es agua, nos dicen la temperatura de 200, es 1, por lo tanto la masa son 250 gramos. ¿Mm? Y el calor específico es 1 caloría partido por gramo. Fíjense que el ejercicio nos dice 250 mililitros. Y esto me voy a ir a la pizarra porque aquí no pueden fallar en esto, que es la parte más elemental que hay, pero puede ser que lo que ocurre es que la densidad del agua es un gramo por centímetro cúbico, ¿no es cierto? Es 1. De manera que en un centímetro cúbico de agua hay una masa de 1 gramo. Y esto es masa partido por un volumen. De manera de que si yo quiero saber la masa, entonces puedo simplemente despejar el volumen, pasa multiplicando allá, y nos queda que la masa es igual a la densidad por el volumen. ¿Ya? Pero el volumen me dice que son 250 mililitros. Profesor, ahí estamos en problema. ¿Eh? Porque son 250 mililitros. Es decir, el mili equivale a 10 elevado a la menos 3. Así que esto se puede escribir como 250 por 10 elevado a la menos 3, y esto nos queda en litro. Pero 250 por 10 elevado a la menos 3, la coma puede quedar acá adelante, así que esto podría ser 0,250 litros. Ese sería el volumen. Pero el volumen, el litro, un litro equivale a 1000 centímetros cúbicos. 1000 centímetros cúbicos,
Oh, ya se volvió loco el lápiz. 1000 centímetros cúbicos. Y los centímetros cúbicos, algunas personas lo escriben así, cc. ¿Mm? De manera entonces que litro ya no está, y esto vendría a ser igual a, por 1000, el volumen vendría a ser 250 centímetros cúbicos. 250 centímetros cúbicos. Así que el mililitro, un mililitro es un centímetro cúbico. Bueno, si nosotros queremos saber qué masa está contenida, gracias a que la masa, que la densidad es 1, entonces esto va a quedar 1 gramo por centímetro cúbico, y esto multiplicado por el volumen, que son 250 centímetros cúbicos. De esta manera, entonces, centímetros cúbicos desaparece, y esto es 250 gramos. Mire, todo eso no era necesario de tanto eso, pero sí esto sirve para otras cosas, por ejemplo, porque el agua tiene una densidad de 1, así que 1 gramo es 1 centímetro cúbico o 1 mililitro. Pero si la densidad no es 1, no es llegar y determinar la masa. Hay que entrar entonces en ese caso a usar esta relación, donde la masa es igual a la densidad. Eh, y ahora regresamos al problema, que no me acuerdo dónde estaba. Estaba aquí, parece. Entonces, la masa es 250 gramos. El calor específico del agua es 1 caloría partido por gramo, y partido por grado Celsius. Y la variación de temperatura, que es de 20 a 35, es 15. Y ahí tenemos entonces esta cantidad, que es 3,75 por 10 elevado a 3 calorías. Pero profesor, este 10 elevado a 3 es lo mismo que 1 kilo. Así que podemos escribir 3,75, y en vez de escribir 10 elevado a 3 escribimos kilo. ¿No es cierto? Bien. Pero ahora esto lo transformaron en joule. A ver, veamos cómo se transforma, porque después ustedes van a tener que hacer esto. 1 caloría es 4,186 joule, ¿no es cierto? Y el resultado que nosotros obtenemos acá es 3,75 por 10 elevado a 3 calorías. Veamos qué pasa ahí. 3,75 por 10 elevado a 3. Entonces tenemos 3,75 por 10 elevado a 3 calorías. Esa es la energía. Y entonces colocamos 1 caloría debajo para que se vaya con esta de arriba, y arriba 4,186. Y esto va a quedar en joule. Y si ustedes multiplican eso, vamos a ver qué es lo que va a quedar acá. Ustedes ahí pongan en su calculadora 3,75 exponencial 3 por 4, no, por 4,186. Oh, y eso nos da 15,6975. A ver, disculpen esa raya, 15,697,5. Y esto es joule. ¿Eh? Pero este joules de acá, este está en 1000, entonces podemos poner la coma acá. Y esto lo podemos dejar 15,7, es decir, podemos aproximar esta cantidad, todo eso lo podemos aproximar a 7. Pero como yo corrí la coma 3 lugares para allá, lo multiplico por 10 elevado a 3. Y esto nos va. Por tanto, este 10 elevado a 3 es kilo. Así entonces, esto nos quedará 15,7 kilojoules.
Ya, y ese sería el resultado. Y que a veces aparecen los libros expresados de esa manera. De manera entonces que en la primera parte ni una dificultad. Dice, ¿cuánto calor pierde el agua cuando se enfría de vuelta a 20 grados Celsius? ¿Mm? O sea, si le dimos calor para que aumentara de 20 a 35, ¿cuánto calor le entregamos? 15,7 kilojoules. Ahí está, po, la letra A. Pero dice, miren la pregunta, pero no es tan tontita, mire, dice, ¿cuánto calor pierde el agua cuando se enfría de vuelta? O sea, de 35 a 20 grados Celsius. Entonces, profesor, no va a ganar calor. Ahí hay que quitarle calor. Y el calor va a ser calor cedido. Entonces, el calor cedido es negativo. Veamos por qué pasa eso. Claro, el calor es igual al masa por calor específico por relación de temperatura. Tenemos todo lo mismo, pero sí la variación de temperatura es negativa, porque ahora la temperatura final es 20 y la inicial es 35, así que da una variación negativa eso. Y esto nos da menos 15,7 joules, es lo mismo que le entregamos, es lo mismo que tiene que perder. No había necesidad de hacer ese cálculo, pero este cálculo lo hace uno que no maneja bien, ¿no? De a poco se vaya metiendo en esto. Pero una persona que ve que le entregaron 15,7 kilojoules, obviamente que si quiere volver al estado original, debe perder la misma cantidad de energía que es 15,7. Y esa pérdida debe ser negativa porque hay que extraérsela. Como ustedes pueden ver, los ejercicios son de ese tipo. ¿Cuánto calor entrega 25 gramos de aluminio conforme se enfría de 100 a 20 grados Celsius? El calor específico para el aluminio está dado en esto. Ya, voy a cambiar este calor específico, lo voy a cambiar a calorías partido por gramos grados Celsius. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque es como normalmente trabajamos nosotros. Ya, a ver, después vemos si el resultado tendría que ser el mismo. Para el aluminio, entonces, vamos a meternos acá. Ya, yo hago ejercicios sencillos para que manejen bien esto, pues ustedes se meten en Honduras. ¿Cuál es el calor específico? ¿Recuerdan? Se me olvidó. Del aluminio. Oh, ¿a dónde está? El aluminio tiene 880. Es Joule partido por kilogramos grados Celsius. 880, por favor. Bien acá. Entonces, el calor específico del aluminio, Al, es 880 Joule partido por kilogramo, hombre, y por grados Celsius. Ahí está. Kilogramos grados Celsius. Ya. Y lo vamos a expresar en calorías partido por gramos grados Celsius. Entonces, un joule, para escribirlo en caloría hay que colocar joule abajo. Un joule abajo para que se vaya con este de arriba. Pero un joule, una caloría, yo me lo aprendo así, una caloría es 4,186 joules. Entonces colocamos eso. Hay que aprenderse una nomás. Es 4,186 joules. Y miren qué pasa con el joule. Desaparece. Bien, ya tengo cambiado los joules en calorías, los kilogramos ahora. Como kilogramo está arriba, abajo, tengo que poner arriba 1 kilogramo y abajo colocar su equivalente, que son 1000 gramos.
De manera de que este lo vamos a hacer con color azul y vamos a eliminar los kilogramos con los kilogramos. Y ya tenemos calorías, gramos. Nos faltan los grados Celsius, ¿no es cierto? Que eso no hay necesidad de hacerle nada porque lo necesitamos en grados Celsius. Por tanto, mano a la calculadora, 800 lo dividen por 4186 y me dicen el resultado, por favor. Y esto daría en gramos partido, no, en calorías partido por gramos grados Celsius. Ya. Estoy esperando la respuesta, niño. Esto va a quedar en calorías. Ustedes lo hacen mientras yo estoy poniendo esto, preparando. Gramos, grados Celsius. ¿No saben cuánto dio? Bueno, lo voy a hacer yo. 880 dividido por 4186 y eso nos da 0,210. Este aluminio es distinto al otro. Este es 0,210 calorías partido por gramo. Y ya tenemos listo esto. Ahora uno puede ir al ejercicio y entonces analizar. Dice 25 gramos de aluminio que van desde 100 a 20 grados Celsius. Y ya tenemos el calor específico, tenemos todo. Grados Celsius. ¿Ustedes qué es lo que hacen? Esto. Tendríamos entonces delta Q es igual a MC por delta T. ¿Ya? Y esa masa es de 25 gramos y el calor específico 0,210 calorías partido por grados Celsius y multiplicado por la variación de temperatura. La temperatura final es 20 y la temperatura inicial es 100, me parece que. ¿O no? ¿Dónde está el problema? Ah, de 100 a 20 grados Celsius. Bien. Y esto nos vamos acá a la pizarra. Bueno, metan esto en la calculadora y un valor negativo. ¿Por qué? Porque el aluminio va a perder calor. Va a bajar su temperatura de 100 a 20 grados Celsius. Ya, esto es interesante entonces todo lo que es esta transferencia de calor. Y, tengo que invitar al profesor Ursúa, se me había olvidado. ¿Dónde está? Y ahora quedamos en pana. Estábamos requete bien. Invitar a alguien o el número. Invitamos al profesor Gilberto, que él también quería estar acá con nosotros. Se llama Antonio también, mi amigo. Solicitar unirse. Bien. Ya hemos visto esto de calor. Yo quería analizar un poco más, un poquito más. Esto lo vamos a checar. No, Yo quería analizar un poco. Bueno, acá hay un montón de ejercicios que ustedes pueden realizar, y si tienen dudas, me mandan por WhatsApp el ejercicio. No me van a mandar el número porque me mandan en el ejercicio una foto ahí nomás. Y ahí están los calores de fusión y los calores latentes, ¿eh? Pero yo quería algo mencionarles acá. Nosotros en la última clase estuvimos
estuvimos andando muy rápido por aquí. Hay una cosa que... esta es la parte más compleja que hay dentro de la parte de temperatura. ¿Mm? Y en la clase, en la última clase, yo les dije se puede calcular la superficie de una persona sabiendo su estatura, sabiendo su masa o su peso en gramos, kilogramos. Esto era en kilogramos. Esto es la masa en kilogramos, la estatura en centímetros y este coeficiente que es 71,8. Y pudimos expresar este resultado para una persona que tenía esas características, lo pudimos escribir en metros cuadrados. Y nos dio 1,848 metros cuadrados, que es la superficie de esa persona. Pero aquí hay una cosa que los alumnos normalmente no les gusta mucho que pase esto. Fíjense, por ejemplo, tasa de pérdida del calor por convección y por unidad de tiempo. Voy a subrayar esto en color verde, porque lo que viene después es lo que viene. Profesor Ursúa, ¿apareció? Sí, ¿cómo está, profesor? Hola, ¿qué tal? Bien, recién recibí la Sí. invitación. Ay, qué bueno, qué bueno. Sí, es que un ratito quiero hacer hincapié en esto, en esta parte. Fíjate que dice, la tasa de pérdida de calor por convección, por unidad de tiempo, cuidado ahí. Estas frases no están escritas así al azar nomás, es por unidad de tiempo, o sea, estos son kilocalorías o calorías por segundo, etc. Sin embargo, acá se expresa esa tasa de convección por unidad de tiempo de esta manera. Q por A por la temperatura de la superficie en cuestión menos la temperatura del aire. Pero aquí hay una cosa re interesante. Si yo paso esta área que está aquí, área A, la están observando, y la paso dividiendo al otro lado, entonces este H, que era una tasa de pérdida de calor por unidad de tiempo, al pasar esta área al otro lado, me queda otro concepto, que es la tasa de pérdida de calor por unidad de tiempo y por unidad de área. Yo hice desaparecer este área, lo tengo al otro lado. De manera entonces que cuando nos piden acá arriba, a ver dónde está, cuando en este ejercicio, no era en ese, aquí, cuando nos piden el calor total perdido por convección, por evaporación, no nos están pidiendo el calor por unidad de tiempo, sino están pidiendo el calor por unidad de tiempo y por unidad de área. Estos son los Q, no los H. De manera en consecuencia que ustedes van a tener que tener en cuenta que las fórmulas están escritas acá en función de H, que son tasas de pérdida por unidad de tiempo, y si hacemos desaparecer esa área, que en realidad va al otro lado, va a pasar dividiendo, esta tasa de pérdida ahora es por unidad de tiempo y también por unidad de área. Mire que estoy mencionando ahí. De manera de que ya puedo calcular eso. Bueno, y después luego hay que emplear las constantes apropiadas, el Q, ¿no es cierto?, que es 7,1 watts por metro cuadrado partido por grados Kelvin, ¿no es cierto? Ahí tenemos el Q, la temperatura de la superficie que me parece que era 35,5 grados Celsius, que se debe escribir en grados Kelvin allí, y la temperatura del aire que era en el problema estaría acá, era 20 grados Celsius, que si se lo sumamos a 2,93, perdón, a 2,73, nos quedaría entonces 2,93 grados Kelvin. Hace la operación de esto y esta constante, entonces hay que tener cuidado con cuando la usamos, ¿verdad?
porque si estamos trabajando con estos grados Kelvin, esta está en el sistema internacional. De esa manera, entonces, podemos calcular el calor perdido por convección. Esto me dio la impresión de que la última clase fue, ustedes se deben haber estado preocupados porque llegamos y pasamos por alto. Pero lo que yo quería hoy día es que tuvieran cuidado porque van a encontrar en algunos libros como esta tasa H, que es por calor perdido por unidad de tiempo, y este es calor perdido por unidad de tiempo y a la vez unidad de área. Pero aquí en la fórmula no aparece el área. Bueno, por radiación exactamente igual. Tenemos la tasa de pérdida de calor por radiación, donde está esta ecuación, donde tenemos la emisividad, sigma, la constante de Stefan Boltzmann y el área. Pero ahora si yo el área no la considero, esta y la paso al otro lado, esta que era tasa de pérdida de calor por unidad de tiempo, ahora pasa a ser tasa de calor por unidad de tiempo y por unidad de área. Y le cambiamos su letra que es Q de radiación. Y así entonces reemplazamos el factor para un ser humano 0,98, la constante obviamente en el sistema internacional. Epsilon no tiene unidades y obviamente que las temperaturas deberán llevarse a grados Kelvin. ¿Mm? Así es que ya ahí tenemos calor por radiación y calor por evaporación, que es la misma tandita que hemos estado viendo. Bien, y ahí está la fórmula para calcular el calor por evaporación. Y estos exponentes, ¿no es cierto que hay que tener cuidado porque acá arriba esto está como exponente la temperatura superficial y la temperatura del aire? Bueno, no vamos a tener al profesor Ursúa ahí aburriéndose también, pero quería mencionar eso. ¿Por qué razón? Porque al final de esto, cuando calculamos todo el calor perdido, nos lo piden en kilocalorías por día. Entonces, bueno, ahí tenemos el calor perdido por unidad de tiempo y unidad de área. Y si lo multiplicamos por el área de la superficie de la persona que habíamos calculado 1,8481, y ese lo multiplicamos por el calor perdido por unidad de área y unidad de tiempo, fíjense que el área desaparece ahí en metros cuadrados y nos queda kilocalorías por día. Y eso es lo que está perdiendo por unidad de tiempo. Así que quiero mencionar HS y QS. Este HS, repito, es calor por unidad de tiempo, QS es calor por unidad de tiempo y unidad de área. Y ahí tenemos eso es lo que pierde durante el día. Interesante porque ustedes pueden ir al texto el Kane, ¿no es cierto? Y sumergirse un poco en lo que hay allí para que vayamos preparando nuestra próxima prueba. Profesor. Alberto, No. hola. ¿Me escucha o Cuéntame. no? Sí, lo escucho. No, es estoy tengo la transmisión intermitente y tenía los archivos Ya. grabados y estoy cerrando todo, pero lo estoy abriendo de nuevo los que necesito. Si me da unos 5 minutitos, estoy listo, yo creo. Pero claro, no hay problema. ¿Ya? Yo Sí, lo porque estoy. entretengo acá. Ya, Sí, ok. sí, 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 sí. Ya. Bueno, avísame cuando vas a comenzar. Acá les voy a explicar, niño, hay ejercicio de ese trozo de aluminio, se encuentra acá, calcula la temperatura que tendrá al suministrarle. Está interesante, yo les di la energía, por ejemplo, tengo un trozo de aluminio, se encuentra a 15 grados Celsius. Dice, calcula la temperatura que tendrá, temperatura inicial, ¿no es cierto? Me están preguntando cuál es la temperatura final. Si al suministrarle una energía de esta cantidad, ¿no es cierto? Si su masa es 10 gramos. Entonces aquí este problema no tiene gran dificultad. ¿Dónde está la dificultad del ejercicio? En que la energía no se la di en caloría, se la di en joule.
Entonces lo que hay que hacer para poder resolver esto con la ecuación, ¿a dónde está? A ver, con la ecuación delta M, C delta T, delta T, entonces esto tiene que estar en calorías. Y ahí lo di, ese delta Q, lo di en joules. ¿A dónde está el problema? Se me fue. Niño, por Dios. No era eso, ¿no? No, era este. Se los di en joule, 3.348,8. Entonces eso está en joule, eso. Y eso es igual a esta cantidad. Entonces voy a arreglar esto primero. ¿Mm? 3.348,8. Y esto está en joule. No, bueno, puede que me equivoque en alguna cifra, porque no voy a ir de nuevo para allá. Y voy a eliminar los joules, los voy a transformar en calorías. Entonces yo digo, una caloría es 4,186 joules. ¿Eh? Y de esa manera trabajo tranquilamente porque ya tengo todo en calorías. Esto estaría en calorías, esto estaría en gramos, ¿no es cierto? Y esto estaría en calor específico. Y no lo encuentran ya sea en joule o en gramos por centímetro. Creo que habíamos llegado de que el calor específico del aluminio, acá está pues, es 0, mire, lo habíamos hecho en la clase. Calor específico lo tenemos en calorías partido por gramos grados Celsius. Así que tenemos todo. Lo único que hay que ver que el delta Alberto, T al tiro es T ya. menos T sub 0. Listo. Profesor, entonces, ¿Terminaste o no? Pues termina, es que se está sí. chequeando si me escuchaban nomás. Ah, ya. No, pero estoy listo, Entonces, estoy el listo. delta T era eso nomás, que niños, el problema no tiene dificultad para nada. Este delta Q lo conocen, la masa la conocen, el calor específico lo conocen, y de aquí el delta T conoce la temperatura inicial, así que habría que entrar a una álgebra multiplicar. Y yo lo voy a dejar al profesor Ursúa. Profesor, entonces usted queda a cargo ahí un ejercicio o algo sobre algo que va a estar presente en la prueba y en la materia de mañana. Entonces, bueno, lo espero mañana, que estén bien. No ¿cómo se llama? No voy a dejar de grabar al tiro para que al final apaguen ustedes la grabadora. ¿No? Ok, ya. Ya listo, me desconecto yo. ¿Estás invitado? Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas Buenas tardes, tardes. Buenas profesor. tardes, profe. Buenas Hola. tardes. Hola. Saben que tengo un problemita de que yo sentía la transmisión intermitente. Yo no sé, ¿para ustedes también estaba intermitente o no la clase del profesor Ramírez? ¿O estaba bien? A mí se me cayó 2 veces, pero no sé si es mi internet o era, no sé. Sí, es que eso es lo que estoy tratando de adivinar, si es problema de mi internet, porque yo veía la transmisión del profesor con ustedes y yo tenía problemas para verla, o yo no sé si es mía o es general, digamos. Bueno, parece que es más que yo, porque si a usted le pasó lo mismo. A mí no Entonces, me pasó, profesor, ah, yo lo he visto bien todo el rato sin que se corte. ya, yo no sé qué pasa, a lo mejor puede ser por zonas en la ciudad, no sé, no tengo idea, pero si la única cosa es que si se nos corta la comunicación, quedemos en línea esperando un ratito y conectándonos de nuevo, porque yo pienso trabajar hasta las 4:30, de todas maneras, así que por lo menos a 4:30, 4:35. Bueno, les voy a compartir algo por mientras. Entonces,
¿Se nota lo que estoy compartiendo? Sí, sí se ve. Sí, ¿Se ve? Quiero hablar un poquito de capacitores, que probablemente los estudiantes del profesor Ramírez algo han hecho de capacitores y vamos a necesitarlo como elementos para discutir membranas. ¿Ya? Entonces quiero tener algunos conceptos como a la mano, digamos, que estén frescos, que se entiendan. Y es una discusión un poquitito sencilla de fundamento, digamos, y para ver, entender físicamente y con algún tipo de ecuación nomás qué es lo que está pasando. Y gastaremos la media hora en eso, y son bienvenidas las preguntas para que se aclare la situación, porque ustedes recién están viendo capacitores, o también como se llama, condensadores, ¿ya? ¿Y en qué consiste esto? Fijémonos primero en estas dos. Voy a exagerar aquí un poquitito. Voy a colocar estas dos hojas. Supongamos que estas sean como hojas de metal, de cobre, por ejemplo. Se venden a veces láminas de cobre, así como el tamaño de una hoja de cuaderno, ¿no es cierto? Ustedes están viendo mi pantalla, ¿no es cierto? Entonces, supongamos que son dos hojas metálicas que están separadas a una distancia pequeña, ¿ya? Esa configuración de dos conductores se llama un capacitor o un condensador, ¿ya? Eso es lo más sencillo. Entonces, vamos a discutir algunas cosas. Este condensador que estoy presentando, que estoy discutiendo como una lámina de cobre, ya un conductor, también podría ser una membrana, también actúa como capacitor. O sea que esta discusión de láminas metálicas sería como un modelo sencillo de lo que puede pasar en una membrana, ¿ya? Así que ese es más o menos el espíritu de esto, ¿ya? Entonces, hay que tener un poquitito de noción de qué es lo que hay microscópicamente dentro, por ejemplo, de una lámina de cobre. Y dentro de una lámina de cobre usted tiene átomos de cobre que son neutros. Por ejemplo, neutro significa que tiene la misma carga positiva y negativa cada átomo. Así que este signo más, por ejemplo, si usted junta estas dos, eso sería el átomo. Aquí estos dos sería el otro átomo. Y aquí también. Así es que con cada carga positiva hay una negativa acompañándola, ¿ya? Así que traté de dibujarla ahí cada uno con su átomo, o sea, el átomo neutro, todas las cargas cerradas, todas las capas, a ver, el núcleo, todas las órbitas cerradas, y después, en el caso del cobre, tiene un último electrón, que es el electrón de valencia en química, ¿ya? Y la otra vez lo conversamos esto, y que ahora, cuando están dentro de una lámina de cobre, ya no están, digamos, ligados a cada átomo, como están aquí, sino que están sueltos, pueden viajar a través de toda la lámina, ¿ya? Y esos son los responsables, son electrones libres que se llaman, ya se desligaron de su átomo original o del átomo padre, como a veces le pueden llamar en algunos libros, y son libres de viajar a través de toda la lámina. Y esos electrones libres son responsables de dos cosas que ustedes ya conocen. Son responsables de la conducción del calor y son responsables de la corriente eléctrica, ¿ya? Para otros materiales que no tienen estos conductores libres, entonces serían, así a grosso modo, ya no serían conductores de calor ni tampoco conducirían electricidad. Serían aisladores eléctricos y también podrían decir aisladores térmicos, ¿ya? Eso. Así es que aquí tenemos estas dos láminas que están neutras con todos estos electrones que para los efectos de electricidad, estos electrones libres le vamos a llamar electrones de conducción. Significa electrones de conducción eléctrica, ¿ya? Aquí tenemos una lámina y aquí tenemos la otra lámina,
¿ya? Así que hay tantos números de signos más de cargas positivas como negativas. Bien, y sí mantengamos en cuenta que estos electrones se están moviendo y son las únicas partículas que se pueden mover aquí. Estos átomos, estos iones ahora positivos, ¿ya? ¿Se me cortó la comunicación o no? Sí, Sí, profe. profe, se acaba de como parar. Sí, pero ya volvió. Sí, Parece. sí, Ya. profe. Si no, díganme que repita algo que no escuchó a alguien. Si alguna persona se perdió unos 30 segundos, entonces me dice, por favor, profe, que me perdí los 30 segundos. Bueno, entonces estamos haciendo una imagen de lo que es una lámina de cobre, ¿ya? Que puede ser una lámina delgada, ¿no es cierto? Aquí lo dibujé grueso para poder dibujar estas cargas adentro. Entonces, y estos átomos positivos, estos iones ahora, porque en total esta carga positiva que está aquí con la negativa, en total simbolizarían un átomo neutro. Pero como este electrón ahora, esta carga negativa salió a pasear, entonces quedó solamente una parte positiva y sería un ión, ¿ya? Estos iones positivos no pueden viajar. En el cobre, las cargas que se mueven no son las positivas. Estos están fijas en sus posiciones de equilibrio. Y en realidad están casi fijas porque vibran en torno a sus posiciones de equilibrio, levemente, como un 10% de su distancia. ¿Ya? Así que ya les presenté las dos láminas que son de cobre, en general que son de un material conductor. El cobre es un tipo de conductor, ¿ya? Son metales y bueno. Ahora, esto aquí yo le dibujé, digamos, hasta este momento se ve como un adorno casi esta parte de aquí abajo. Esto tiene estas conexiones que le puse aquí y hay una pila, por ejemplo, de 1,5 volts, que hasta el momento la tenemos desconectada. Así que no ha ejercido ninguna influencia sobre estas placas que están aquí. Está totalmente desconectada. Y aquí, en el extremo izquierdo, tiene el polo positivo y acá en esta otra parte está el polo negativo. ¿Ya? Estos alambres son como simbólicos, los vamos a considerar, o si quieren, serían de un material que en física se llama superconductor, ¿ya? Aquí dentro de los alambres no habría campo eléctrico, no tienen resistencia, pensémoslos como cosas casi imaginarias para lo que ustedes pueden pensar. Así que es que este punto esté conectado con esta placa que se llama, con toda esta lámina de cobre, y este otro punto también esté conectada con esta otra lámina de cobre. Ese es el propósito. ¿Ya? Y la pregunta es, ¿qué pasará con estas placas cuando esta pila es conectada con las placas? ¿Ya? Ahora, antes de conectarla, pensemos que aquí en general hay cero carga, ¿ya? Es cero carga, aquí también no está cargado, es cero carga, y como no hay cargas, no hay carga neta, ¿ya? No hay un campo eléctrico alrededor de esta región. Así que aquí el campo eléctrico es cero, no hay campo eléctrico. Ahora, pensemos cuando conectamos esto. Y me gustaría si alguien pudiera decir qué piensa que podría pasar, aunque no pase, aunque no sea así. Pero a ver, ¿qué podría pasar si usted cuando conecta una pila de 1,5 volts, piénsela usted como con dos alambritos delgados y los conecta dos láminas o dos cosas metálicas? ¿Qué pasará en ese caso? ¿Qué se puede imaginar? Ustedes todavía no tienen idea de esto, no han estudiado, pero ¿qué podría hacer? Ya, bueno, voy a tratar de describir lo que pasa cuando conectamos esto.
Aquí en realidad, para ser bien consistente, yo aquí voy a dibujar ahora, debería haberlo dibujado antes aquí. Aquí adentro de una pila, cualquier pila, podemos imaginar que aquí adentro, como aquí en esta parte está el polo positivo, pensemos que ahí hay un poco de carga positiva. Y aquí en este otro extremo, que se llama el polo negativo, hay una carga negativa. Entonces, aquí adentro de la pila hay un campo eléctrico dirigido desde aquí para allá. Lo voy a poner así, así para que esté ahí. Siempre en la pila hay un campo eléctrico adentro, porque en un extremo están agrupadas, digamos, eh, están agrupadas, voy a poner ahí bien clarito esto, lo voy a poner aquí ya, un E. Ahí. Dibuja aquí. Ese amarillo va a ser una E, ¿ya? Bien, campo eléctrico, en la pila. Aquí, como está desconectada, no hay nada entre medio de las placas, pero está en la pila. Ese campo eléctrico sigue estando aquí, que aquí lo dibujé ahí, lo voy a dibujar de nuevo aquí. Entonces ahora aquí hay un campo eléctrico, hay el mismo que tenía en la pila, como tiene siempre 1,5 volts, y ustedes ya en una clase conectamos cómo se calcula a partir del potencial, cómo se calcula el potencial. Y lo voy a repetir así como tirándoselo nomás, porque ya lo vimos. El potencial, este 1,5 volt, es el campo por la distancia de esta pila. Eso le da los 1,5. Profe, otra vez se quedó pegado. Ya. ¿Se ha entendido hasta esta parte? ¿Aló? Yo no sé ni siquiera si me escuchan en realidad. ¿Me escuchan? Sí, ¿Aló? profe. Sí, profe, sí te escuchan. Sí, ya. ¿Hay algún comentario, alguna cosa o seguimos adelante? Ya, vamos a seguir entonces. Ya, fíjense, esta parte, pensémoslo así, a ver si nos resulta. Aquí hay cargas positivas. ¿Qué le pasará a los electrones que estén libres aquí? ¿Qué efecto tendrá eso si hay una conexión aquí ahora? Hay un camino, se da cuenta aquí no estaba este camino, pero ahora se colocó este camino y estas cargas positivas que están aquí, ¿qué podrían pensar ustedes qué efecto tiene sobre estas cargas que están aquí? Particularmente sobre los electrones, que son los únicos que se podrían mover. ¿Qué podría pasar con ellos? ¿Podría atraer los electrones? Exactamente, ¿no es cierto? Es lógico que podría atraer los electrones. Entonces, cuando usted conecta la pila, esto se llama cuando usted cierra el circuito, estos electrones, hay como un puente aquí, entonces ellos pueden llegar, pasar aquí y se van a venir para acá, ¿ya? Y esta pila lo que va a hacer, su función es transportarlas de aquí hasta acá. Van aquí y los lleva a este otro lado. Eso es lo que pasa, ¿ya? Así es que usted empieza a transportar electrones desde aquí para acá. Primero transporta uno, y ese es bienvenido acá rápidamente, porque esto estaba neutro originalmente, y ahora llegó un electrón, y no hay resistencia, digamos, para que ese nuevo electrón permanezca ahí. Nadie se opone, digámoslo así, ¿ya? ¿Qué le pasará cuando después la pila quiere traer un segundo electrón? Ahora, cuando trajo el primero, antes de traer el primero, esto estaba descargado, dijimos. Así que esto no tiene carga, era neutro. Cuando la pila fue capaz de colocar el primer electrón aquí, entonces esta placa quedó cargada, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué le pasará al segundo electrón cuando la pila la quiere llevar para allá? ¿Tienen alguien también quiere lucubrar un poco, tratar de imaginar?
¿Será igual de fácil de transportar que al primero o no? ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Sí se escucha, profesor? Ya. Parece que usted me ayudó en delante, o sea, que claro, que el primero, ¿cierto? Esta parte positiva lo iba a traer para acá, es lógico. Ahora no entendemos muy bien, no hemos estudiado cómo funciona una pila dentro, pero dijimos que lo atraía y que la función de esta pila es como moverlo hasta otro extremo y lo va a empujar, digamos, hasta que llegue allá. Eso no costó mucho empujarlo para acá porque aquí era neutro, así es que, bueno, fácil, ya. ¿Qué pasará con el segundo electrón cuando la pila también lo quiera poner aquí y después lo quiera hacer llegar hasta allá? Yo no sé bien, profesor, pero me imagino que debe ser más difícil porque en algún momento se agota la pila. A ver, ahí hay dos puntos interesantes. Ya, pero entonces vamos a pensar en la situación correcta y vamos a discutir lo que usted dice que se agota la pila. Para el segundo electrón, como ya había uno, ¿no es cierto? Marquemos ese, que supongamos que ese fue uno que trajo del principio, ¿no es cierto? Aquí estamos aprendiendo cositas bien simpáticas que los libros no están descritas. Ahí está el primero. Cuando usted quiere traer al segundo, ¿qué pasará? Este primero lo repele o no, porque son del mismo signo. Entonces aquí viene otro electrón y a este ya lo va a repeler un poco. Así que le va a costar a la pila ponerlo ahí. Ah, igual o le costará más todavía. ¿Qué les parece eso? ¿Aló? Cada vez le cuesta más. Cada vez le cuesta más, ¿no es cierto? Cada vez le cuesta más. ¿Ya? Eso es muy importante. O sea, al principio el paso de los electrones va a ser fácil en general. ¿Ya? Se va a poner a esto a funcionar. Al principio es fácil porque no hay electrones a este otro lado que se opongan a que lleguen nuevos vecinos aquí al barrio. ¿Ya? Entonces, al principio hay un buen traspaso de electrones y a medida que pasa el tiempo es más difícil pasar electrones para el otro lado. ¿Ya? Esta pila, aquí hay un campo eléctrico, aquí lo dibujé, este amarillo, entonces hay una diferencia de potenciales dentro de la pila, que son los 1,5 volts del valor que tiene la pila, ¿ya? Esta pila es una maquinita en realidad, que su función es mover electrones desde un polo positivo a uno negativo. En general, las cargas, si usted tiene un campo cualquiera, que si tenemos un campo que va para allá, por ejemplo, si tengo ese campo, usted cuando coloca una carga positiva ahí, esta carga positiva va a ser atraído hacia la derecha, en la misma dirección que el campo. Pero si usted coloca una carga negativa ahí, esta carga negativa va a sentir una fuerza y se va a desplazar contrario al campo, si es que partió del reposo. ¿Ya? Eso es cómo funcionan las cargas con distintos signos cuando se sumergen, digamos, en un campo eléctrico. Ahora, en este caso, y esto nosotros lo ponemos como en términos en el lenguaje de potencial eléctrico, decimos que si el campo crece para allá, entonces el potencial está más grande aquí que acá. O sea que el potencial está más positivo aquí que acá. ¿Ya? Así es que las cargas positivas se desplazan de un lugar donde el potencial es más alto hacia un lugar donde el potencial es más bajo. Bien, eso pasa lo mismo que, no sé si ustedes se acordarán qué pasa con el campo gravitatorio. Que el campo gravitatorio
si aquí arriba yo tengo este aparato, este destacador, esto naturalmente va a caer, ¿no es cierto? Se va a desplazar hacia abajo y para subirlo arriba necesito una máquina, necesito una grúa, por ejemplo, para subir esto. Aquí, al principio decimos que esta baja a una parte más alta, eso no lo hace por sí solo, sino que usted necesita una grúa para subirlo, ¿ya? Las cargas son la misma analogía. Usted, una carga positiva, se mueve de un lugar de potencial más alto a uno más bajo. Y las negativas le gusta moverse de un potencial más bajo a uno más alto, ¿ya? Pero aquí esta maquinita, esta grúa, si ustedes quieren, mueve a los electrones de un potencial más alto a uno más bajo, ¿ya? Bueno, entonces, esto, ¿qué es lo que hace que suceda? Ah, y lo que usted me decía, que esta pila se gastaba, o qué sé yo, se agotaba. Bueno, esta cualidad que tiene se mantiene a través de reacciones químicas, ¿ya? Y es cierto, eso con el tiempo, esto se va a terminar, esta propiedad. Pero nosotros estamos pensando que esta pila está buena en este momento. Ya siempre, aunque haga este esfuerzo por transportar carga, haga su trabajo, sigue trabajando a cabalidad, o sea, sigue con una diferencia de potencial de 1,5 volts. En realidad, al principio va a ir bajando un poquitito, pero al principio se tiene la capacidad de recuperar eso químicamente, qué sé yo, y ya después de un tiempo no. Después de un tiempo se va a gastar la grúa y no va a ser capaz de cumplir su función, ¿ya? Pero aquí estamos discutiendo que la pila está funcionando bien. Ahora, ¿qué le va a pasar a la carga entonces de estas dos placas? Por ejemplo, si aquí, por ejemplo, llegamos a una situación, aquí yo dibujé esto, lo quise graficar, que aquí solamente quedaron dos. Aquí estos son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 cargas positivas. Eran originalmente 14 cargas positivas y 14 negativas a este lado. Ahora aquí hay 14 positivas y están quedando 7, estas de aquí las dejé igual, 8 y 9 nomás. O sea que pasaron 5 para acá. Y yo las dibujé un poquito digamos, cerca de esta superficie interna, ¿ya? Eso no es tan importante. Pero acá entonces salieron 5 de acá, que ves, se dan cuenta que aquí había más cargas negativas, salieron 5 y acá llegaron 5 más. O sea que aquí quedó cargado. ¿Esto cómo quedó cargado esta placa? Si alguien me puede decir, ¿qué carga tiene? ¿Positiva o negativa? Después que la pila se conectó, esta placa quedó cargada. ¿Con qué signo quedó cargada? Para colocarlo aquí. Quedó cargada positiva, ¿no es cierto? Hay más cargas positivas que negativas. Entonces quedó cargada. En este caso particular, si aquí quedaron 1, 2, 3, 4, 5, entonces quedó con más 5, digamos, lo voy a colocar ahí. Esta quedó con más 5, digamos más 5 electrones, pero esto como después van a ser del orden de 10 elevado a 3 partículas, vamos a decir que quedaron con más 5 coulomb, por ejemplo. Y esta que tiene 5 electrones nuevos que pasaron a este lado quedó con menos 5 coulomb. Entonces, cuando usted vea capacitores, siempre cuando están cargados, uno queda con la carga contraria a la otra. Uno queda con más 5 y el otro con menos 5. Y nosotros decimos que la carga, que nosotros aquí en este lenguaje, que se usa en los libros de física, le dicen que este sistema, que es el capacitor, está cargado con una carga igual a 5 coulomb, por ejemplo. O en este caso diríamos que está cargado con 5 electrones. ¿Ya? Bueno.
Perdón, aquí habría, no digamos 5 electrones, porque son cargas positivas las que se usan para designar al capacitor. Digámoslo así nomás, entonces serían 5 coulomb, y aquí, aunque acá tenga menos 5. Esto está cargado con más 5. Usted podría decir, bueno, me parece un poco extraño, porque en total esta cosa tiene 5 aquí y menos 5 acá, entonces como que se anula, ¿no? Que la carga total sigue siendo 0. En cierta medida usted estaría en lo correcto, ¿ya? Pero la jerga que se usa en física es decir que este sistema está cargado con más 5 coulomb. En contrario a esto, que aquí diríamos que está descargado. Así que esto está cargado. Ahora, aquí este capacitor partió de carga total igual a 0 y va a llegar a una carga final que va a depender de la pila que usted coloque y va a depender del tamaño del área de estas dos placas y va a depender de la separación que tengan. ¿Ya? Hay una relación que, bueno, ahora no vamos a tener tiempo para verla, pero va a depender de eso. Y si usted quiere graficar qué le pasa a la carga en función del tiempo, les voy a mostrar cómo se ve ese gráfico, ¿ya? Bueno, aquí entonces ya discutimos todo. Me gustaría más, pero igual, aquí está la carga. El capacitor partió descargado, entonces la carga es igual a 0. ¿Ya? Aquí está la carga, ¿ya? Y aquí está el tiempo. En t igual a 0 partió en 0 la carga. A medida que transcurre el tiempo, al principio el capacitor se empieza a cargar rápidamente, o sea, eso significa que empezó a pasar rápidamente electrones de una hoja a la otra, o de una lámina a la otra, o como se llama en física, de una placa a la otra. Empezó a pasar rápidamente los electrones, no costaba porque al otro lado no había muchos electrones para oponerse, entonces esto creció rápido. Pero ya después de un tiempo se notó que había resistencia para que llegaran nuevos electrones y esto ya se empezó a poner difícil y al final ya no aceptaron más electrones. Esto va a llegar hasta un límite, ¿ya? Y ese valor límite tiene que ver con el voltaje de la pila y con la capacitancia del capacitor. Es igual a una constante al área dividido por la separación. Eso no va. Así que la capacitancia es una cantidad que dice algo de la geometría del capacitor. Bien, entonces ahí tenemos cómo depende la carga en este capacitor en función del tiempo. Ahora, si queremos ver la corriente en función del tiempo, al principio empieza, en realidad esto al principio es 0, deberíamos tener un punto aquí abajo, y inmediatamente que usted los conecta con la pila, se produce un paso rápido de electrones, de electrones porque en la otra placa no hay electrones que se opongan. Entonces la corriente inicial, después que usted conecta la pila, es grande, pero cada vez, a medida que pasa el tiempo, así es que esta materia bueno, esto lo vamos a necesitar en forma cualitativa, así con este entendimiento. De todas maneras, aquí, si alguien lo quiere ver, y está en cualquier libro de física, esta fórmula, usted puede buscar, no va a necesitar ir a la matemática, porque para llegar a estas fórmulas que están aquí, yo les voy a mostrar un poquitito aquí, y se los puedo dejar si alguien quiere ahí echarle un vistazo nomás, por curiosidad, a ver qué pasa, pero esto hay que poner un poquito más de matemática en esto, cómo llegar a eso. A ver, ¿dónde parte esto? Ahí, a ver. Carga de un capacitor. Ese es el tema en física, en cualquier libro de física, eso le va a enseñar en carga de un capacitor.
aquí está para un sistema, sí, está bien. Ya, es el sistema más simple, un capacitor y con una resistencia, que es como lo vamos a necesitar para un modelo para la membrana, ¿ya? Así es que, bueno, ahí se los dejo eso. Seguiremos conversando la próxima clase y quizás si encuentro un libro con más, aquí está la matemática que ya con ustedes lo vamos a saltar, pero se llega a la ecuación nomás de cómo es la carga en función del tiempo. Si ustedes pudieran graficar, ustedes pueden graficar cosas como 1 menos E elevado a menos una constante, el tiempo partido por una constante. Eso nomás, para obtener esa curva o esta. No es necesario realmente, basta con mirar esto en estos momentos y ustedes ya tienen un buen feeling de lo que pasa. Ahí está la fórmula. Bueno, así es que lo que hemos visto en este momento, hemos mencionado acerca de qué es lo que es un capacitor, qué es lo que significa que esté descargado, qué es lo que significa que esté cargado, y cómo lo cargamos conectándolo con una pila que tenía 1,5 volts. Al final el capacitor quedó cargado, costó al principio cargarlo, pero al final lo cargamos. Al final la diferencia entre las dos placas también es 1,5 volt. La diferencia potencial entre las dos placas es igual a la diferencia de potencial de la batería o de la pila, ¿ya? Y aquí está cómo se comporta la corriente, la carga de ellos en función del tiempo, y aquí cómo es la corriente en función del tiempo. Eso es lo que les quería contar hoy día. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, o lo dejamos ya para la próxima clase cuando nos veamos. ¿Aló? ¿Me escuchan o no? Sí, profe, sí se escucha. Ya. Bueno, hemos aprendido harto hoy día, ¿o no? Pero hemos aprendido cosas como intuitivas, un poco descriptivas. Le he puesto estas fórmulas porque aparecen en el libro de Kane, que es un libro que se sigue en medicina, está especialmente diseñado para estudiantes de medicina. Pero en este momento, si usted toma una calculadora cualquiera que le haga, o usted a mano toma y hace una tablita de la exponencial y inventa unos valores, se va a poder dibujar esta función. Esta es una exponencial simple, ¿se da cuenta? Así que la corriente va a ir así. Así dice cómo va la corriente. Y la carga en función del tiempo va a ir como esa función y le va a dar esa curva. Que también tiene un comportamiento exponencial, pero viene acompañado por esta constante que está aquí, entonces hay un signo menos ahí, que la hace ver de esa manera. Bien jóvenes, bueno, estamos pasados unos casi ya 10 minutos. Los dejo en libertad. Si alguien tiene alguna pregunta, bienvenida. Y si no, nos vemos mañana. O con el curso mío, si corresponde, que lo va a hacer el profesor Ramírez mañana, el curso mío, por si acaso si hay algún estudiante, porque me han citado a una reunión que no puedo dejar de asistir para mañana a las 12. ¿Hay alguien del curso mío, perdón, para que aprovechar de que le corriera la voz con los compañeros del curso mío? ¿Aló? ¿Hay algunos estudiantes de mi paralelo aquí? Sí, profe, yo. ¿Usted sería tan amable de poner en el grupo de que tienen ustedes que mañana van a hacer clases con el profesor Ramírez? ¿Ya? Ya, ya. Y nosotros nos juntaríamos el miércoles entonces. Y ahí vamos a tomar esta materia. Y el profesor Ramírez le va a empezar a presentar las membranas mañana. Esto era como para tener algunos elementos de física y de matemática que nos sirven para entender esas discusiones. Ok, nos veremos entonces la próxima vez.
¿Alguna pregunta por mientras? Voy a ir cerrando esto. Voy a parar la grabación